Tiempo de reflexión. El espacio donde el pastor Claudio González y su equipo abordan desde la palabra de Dios los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Radio Kairos 2020. La palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020. Viviendo el tiempo y la visión de Dios. Muy pero muy buenos días, que Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Tiempo de Reflexión. Te saluda el pastor Claudio González de la Iglesia Casa de Esperanza, arrancando un precioso jueves de bendición. Recuerda que Dios nos da siempre un día para que nosotros hagamos de Él lo mejor. Dice su palabra que Él renueva su misericordia cada mañana. En esta mañana, como siempre, nos acompaña en controles Raúl Ibáñez. ¿Cómo estás, Raúl? Que Dios te bendiga. Amén. Muy buenos días a todos. Estamos aquí gozosos y contentos. Ya son las 10 de la mañana y estamos aquí comenzando el programa, tu programa Tiempo de Reflexión. Así es, estamos muy bien acompañados. Tenemos a la pastora Lidia Maldonado acompañándonos en esta mañana. Con la pastora Lidia la extrañábamos. De veras, yo también. ¿Cómo te está? Buenos días y bendiciones. Gracias por el pancito que nos trajo. Vamos a tener un buen programa hoy. Sí, señora, sí, Okay, señora. Nos vamos a reír mucho. Eso esperamos. Okay. Eso esperamos. Nos acompañan esta mañana el doctor Frank Álvarez, un psicólogo cristiano, pastor también. Damos gracias a Dios. Bienvenido a Radio Kairos y bienvenido a Tiempo de Reflexión, pastor. Gracias por la invitación, y para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder contribuir a este ministerio. Amén, amén. Y está con nosotros también nuestro hermano el pastor Luis Hernández. Pastor, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios, un placer de estar aquí por la misericordia de Dios y compartir nuevamente pues el púlpito radial con todos ustedes. Y gracias, pastor, por tenerme en cuenta, y aquí estamos alabando y glorificando al único y sabio Dios verdadero. Amén. Me gusta cuando tenemos mesa llena, porque entre todos aportamos al tema que vamos a tocar en el día de hoy. Un tema que es la depresión, algo que se está viviendo mucho en estos días, con todo esto que está ocurriendo, con el tema del coronavirus. Yo siempre digo, no es tanto el tema del coronavirus, sino cómo se están manejando las cosas dentro de este tema. Y eso ha generado en gran cantidad de personas un estado depresivo impresionante. Hay gente que no maneja el tema y juzga mal a la persona que pasa por el tema de la depresión. Porque desconoce. Acordate que la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no se conoce lo que es la depresión, cómo surge la depresión, dónde comienza la depresión, la gente va a mal juzgar no solamente la condición de la depresión, sino a la persona que lo está padeciendo. Y se le tilda a esa persona, qué poco espiritual que sos. ¿Cómo vas a estar depresivo? ¿Cómo un cristiano puede estar depresivo? ¿Puede acaso un cristiano estar depresivo? A mí siempre me gustó la historia y la experiencia del profeta Elías. ¿Pasó por depresión? Él pasó por una depresión extrema, terrible, al punto que él deseó querer morir. Dios mío, mátame ya. Eso es una de las señales. Es una de las señales. Ahí enseña que lo bueno que tiene la Biblia es que siempre que nosotros podemos hablar de ella, podemos ver cómo Dios se expresa de muchas maneras, ¿no? Y una de las maneras que se expresa Dios es por medio de enseñando los dos lados del hombre, ¿no? Naturalmente,
el héroe que hizo el milagro, sino que también que es una persona normal como tú y yo. Tremendo, tremendo. Y qué importante que nosotros lo entendamos a esto, reflexionemos juntos sobre este tema. No hace mucho hablamos sobre la depresión en el pastorado. Se dieron estadísticas, no hace mucho salieron estadísticas dentro de la pastoral, cuánta gente sufría de depresión. Y mucha gente juzgando, inclusive hasta el año pasado, por 3-4 años consecutivos, se dio a conocer la cantidad de personas que se quitaban la vida dentro, vamos a llamarle, del pueblo cristiano, inclusive hombres de Dios, mujeres de Dios, que llevados por la depresión se quitaron la vida. Muchos lo juzgaron mal, muchos le cayeron encima con todo el aparato religioso juzgando, pero los entiendo que hayan juzgado porque desconocen esta área de la depresión. Y cuando uno desconoce algo, puede hablar mal, puede criticar, puede juzgar, y en vez de ser medicina para aquellos que están pasando la depresión, uno por desconocer y hablar mal se transforma más bien crítico y produce más daño. Pastor, en este tiempo hay muchísima gente que está pasando depresión, hombres de Dios, mujeres de Dios, que yo siempre digo, nadie esperaba esto que se está viviendo, nadie nos la esperábamos. Sí. Esto nos agarró tristemente de sorpresa. A todo el mundo. A todo el mundo. Esperábamos, sí, predicábamos que la cosa se iba a poner difícil en los últimos tiempos, etc. Pero no nos esperábamos, esto nos cayó de sorpresa. Países en Latinoamérica, por no decir casi toda Latinoamérica, está secuestrada en sus casas por órdenes del gobierno. Sí. No pueden salir ni siquiera a caminar. Pastores están totalmente detenidos en sus casas porque son contados los que pueden conseguir un permiso para poder salir a hacer de tanto en tanto alguna obra. Así que las restricciones son mucho más que aquí en América. No, aquí en Estados Unidos estamos, gracias a Dios, podemos decir que bien, porque podemos salir. No hemos, especialmente en el estado de la Florida, la iglesia no ha dejado de operar, ha tenido que tomar los recaudos, obviamente, pero la gente puede salir a caminar su perro, puede salir a caminar, puede salir a andar en bicicleta, no hay problema. Pero en los países de Latinoamérica, nosotros tenemos obra misionera en varios de ellos, la gente no puede salir de sus casas a caminar, no puede salir. Tiene que quedarse en sus casas. Y si sale, tiene que salir con un documento, porque si no le hacen una multa costosa o cárcel. Wow. Unos hermanos de nuestra iglesia acompañó a la esposa a su esposa porque se le pinchó la goma de la motocicleta, y por él verla acompañado, la policía lo detuvo y lo llevó arrestado. Mi pregunta surge es cómo esta gente puede vivir, porque si no pueden salir de las casas, no pueden trabajar. Por lo menos nosotros tenemos la bendición que vivimos en la América, y la América enseguida, como tiene dinero, porque hay mucho dinero en este país, pues ha salido en rescate de aquellas personas que no pueden trabajar, le han mandado unos cheques de bastante dinero para poder sobrepasar estos tiempos tan difíciles, pero cómo ellos pueden sobrevivir. Y una de las cosas que yo pienso que puede ser de bendición en muchas partes es porque si no dependían tanto de Dios, van a tener que estar dependiendo de Dios más. Definitivamente. Y yo creo que eso nos hace falta a nosotros también, porque nos hemos tenido que acostumbrar a esta situación que estamos pasando, pero sabemos que Dios está en poder, Dios está encargado. Dice que ni una hoja se mueve por el viento, a no ser que sea su voluntad. Pero todo esto es un plan de Dios por lo que ha de venir, porque yo creo personalmente que estos son señales del fin.
Estamos viendo el Definitivamente. fin. Principios de del ese fin. fin. Lo que pasa es que, como yo vengo de Centroamérica, yo Ajá. puedo hablar de Centroamérica. El evangelio que se vive, al menos en Centroamérica, en mi país, en Costa Rica, hay veces como que es un poquito diferente al evangelio de aquí. ¿Por qué? Porque se depende más de Dios. Por tal vez la misma situación o por la escasez o lo que sea, se depende más de Dios. Entonces tú ves allá un pueblo de Dios más concentrado con Dios, más buscando a Dios, y tal vez esa es la fuerza que lo hace seguir hacia adelante y dar pasos de fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la depresión va a venir de cualquier lado y nos va a afectar a todos. Todos hemos pasado por ahí, de una u otra manera, pero lo que me llama la atención es que en el caso del siervo, después de la gran victoria que Dios le dio, cayó en ese terrible estado de depresión. Sí. Después de una victoria grandísima. Entonces no estamos exentos, no estamos... Y lo interesante que fue por la palabra de una mujer. Sí, Mm, por la amenaza. Isabel le ¿no? dijo, lo mismo que le hiciste a ellos, te va a pasar a ti. La Y salió amenaza, corriendo. ¿no? Chacho. La amenaza fue tan fuerte que Acércate al micrófono. lo angustió muchísimo. Es lo que Eso te nos quería muestra a nosotros que la depresión tiene un detonador. Amén. La depresión tiene un detonador. Ese detonador tiene que detonar en las emociones. Pero para que ese común denominador detone en las emociones tuvo que haber comenzado en los pensamientos. Amén. Exacto. Yo siempre digo que uno en el alma, en la mente, tiene pensamientos, emociones, sentimientos. Luego vienen las reacciones. Las reacciones tienen un resultado y el resultado una consecuencia. Y luego viene la reciclación, se recicla otra vez todo y vuelve uno al pensamiento, emoción, sentimiento y así sucesivamente. Y si uno no toma el control sobre lo que piensa, es donde la depresión va a ir creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que le pasó a Elías? Le mandaron un mensaje. Lo Que recibió. lo recibió, lo pensó, lo sobrepensó y el hombre estuvo angustiadísimo. Dice, hay una expresión entre los cristianos psicólogos y dice que el diablo manda un dardo en forma de pensamiento, formando una actitud negativa expresada en una conducta. Una conducta repetida se convierte en una costumbre. Una costumbre repetida se convierte en quienes somos. Wow. ¿Sí? So, ¿quiénes somos? Somos lo que somos cuando nadie está mirando. That's powerful. ¿Sí? So, el enemigo siempre sabe que por medio de esa mente, por medio de eso, él puede operar y hacerlo. Pues son dardos. Exactamente, el secreto está en Yo creo que vamos con a esto, con el enfrentar. mayor respeto, ¿no? Con el mayor respeto, yo le echo mucha culpa a la iglesia. Perdona que se lo diga, porque la iglesia ha hecho un paso en contra o guerra en contra de lo que es la psicología. Lamentablemente la religiosidad hizo eso, la falta de Tumbó la conocimiento. psicología. Sí, señor. Y la realidad es que ellos siempre le echan la culpa de la psicología a Freud. Dice que Freud fue que era un ateo, que Freud era esto y lo otro, pero no existe una psicología atea. Lo que existe son psicólogos ateos. ¿Sí? Definitivamente. Pero la psicología no fue inventada por Freud, como este mundo le ha dado por todos estos años. Como 80 años anteriormente, había el hombre que sacó originalmente fue una revelación de Dios. Se llamaba Heinrich, Johanna Heinrich, que era alemán. Y Dios le reveló la psicología y la psiquiatría se la reveló por Romanos 7, donde revela la condición del hombre, y Romanos 8, donde trae la solución. ¿Sí? En Romanos 7 podemos mirarlo y decimos, pero el apóstol Pablo era un inconverso cuando te ha sufrido esta experiencia. Pero si tú analizas bien Romanos 7, le importa mucho cómo Dios piensa, y nadie que es inconverso le importa cómo Dios piensa. Definitivamente. Él estuvo pasando por la lucha interna que tenemos todos, incluyendo pastores, gente en la iglesia, pero tenemos un lado oscuro que no queremos mostrarle a nadie,
Y no, entonces, como la iglesia no nos ha dado el paso que nosotros necesitamos para poder lidiar con la situación. Porque tú tienes que primero conocerte a ti y conocerte que tú tienes una naturaleza pecaminosa que no ha sido redimida. ¿Okay? Y que tú tienes enemigos, pero Dios te ha dado ciertas características, ciertos instrumentos, herramientas para tú poder lidiar con estas cosas. Y entre ellas está la depresión. La depresión es algo que lo que te hace es robarte. Ahora, no se puede tener toda la área de la depresión en la espiritualidad. Sí, claro. Porque hay problemas que son genéticos, ¿no? Con problemas, hay personas que tienen problemas de Parkinson disease y tienen muchas de estas cosas que provocan este tipo de depresión. Pero casi siempre la depresión crece en la ignorancia. Si tú no educas a tu pueblo, si tú no educas a la gente cómo manejar estas cosas, por eso es que yo diría, la psicología, la iglesia sin psicología es una iglesia floja, porque no sabe cómo manejar los problemas. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Y entonces eso es lo que tenemos que mirar desde ese punto de vista. Hay muchas cosas que provocan ciertas cosas que nosotros tenemos que pasar todos los días, pero en realidad es que la Biblia nos enseña, y nos enseña como el caso de Elías, que pasó por momentos de depresión, David pasó por momentos de depresión, un sinnúmero de casos que tenemos de eso. Pero el problema no es tanto es que nos da la depresión, porque la realidad es que nos da la depresión, pero ¿cómo manejamos eso? Eso es la cosa. Exacto. ¿Cómo tú lo manejas si no tienes conocimiento? Si tú piensas que la psicología es algo que es diabólico, como muchos han pensado, pero no saben que fue originalmente 80 años antes de salir Freud con sus ideas. Aunque déjame decirte, como Dios usa al diablo y lo usó en Job, también usó a Freud. Definitivamente. Porque Freud dice que todo tipo de personalidad, dice, la personalidad es desarrollada en los primeros 6 años de edad. Los primeros 6 años de un ser humano se establece la personalidad del muchacho. Y eso es verdad. Sí. Eso Dios me ha dado el privilegio de poder trabajar muchísimo a través de nuestro ministerio en el área de la consejería. Bueno, y a veces las personas llegan aquí con un problema y yo hago con las personas, agarro una tabla, un papel y hago una tabla desde que están en el vientre de mamá. Exacto, la raíz. Exactamente. Para que la persona visualice. Digo, ¿cuánto tiempo estuviste en el vientre de mamá? Le pregunto, ¿no? Porque hay quienes estuvieron 9 meses, 6 meses, 8 meses. Digo, vos no te acordás lo que viviste, pero recibiste una información, un trato. Luego naciste, día primero, hasta la edad que tenés, más o menos, empezaste a tener recuerdos. Tampoco recordás mucho, pero tuviste una formación. Esos 6 primeros años es vital en la vida de una persona. Exacto. Es vital. Deja una huella. Totalmente. Y entra en la subconsciencia. ¿No? La persona crece y no se da cuenta de que está reaccionando de cierta manera porque salió de ese lugar. Yo siempre digo que la gente nace en todo de la misma manera, en un mismo lugar, pero depende en el lugar donde tú naces. Va a determinar si vas a ser un delincuente o vas a ser un hombre de grandes experiencias, un médico, un abogado, alguien grande, o vas a ser un engañador o vas a ser una persona honesta. Yo a veces cuento la historia de un compañerito de la escuela. Y cerca de mi barrio había un barrio muy pegado. Él nació, su mamá era prostituta, su papá era delincuente, estaba preso. Sus hermanos, todos estaban en grandes problemas, pero ese compañerito era diferente. Había nacido en un muy mal barrio, en una familia muy complicada, pero ¿qué lo hizo diferente a este compañerito? La abuela. La abuela se había enfocado mucho en este nieto. Le habían permitido eso y ella empezó a sembrar en este compañerito. Cuando le estoy hablando, ya en este entonces él tenía unos 10, 11 años, estábamos finalizando la elementaria, pero él era diferente.
Qué importante es, cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta ni siquiera como iglesia, pastor, porque esto lo vengo hablando últimamente. Tenemos que hacer algo con nuestros niños. Y a veces nosotros, por desconocer el tema de la psicología, entretenemos tanto a los niños en la iglesia, porque hay que entretener a esa masa, para lamentablemente usar la palabra entretener, y no hacemos un trabajo a conciencia, que Dios nos está poniendo niños en la iglesia, para que nosotros hagamos una diferencia, que tal vez papá y mamá por alguna razón no lo pueda estar haciendo, que la iglesia pueda estar haciendo algo en estos niños, porque se desconoce la importancia de cuánto se puede afectar positivamente la vida de un niño si uno hace un trabajo correcto. Correcto. Yo digo personalmente, nosotros estamos conscientes, y mi esposa es la que está encargada de los niños. Yo no tengo don para hablar a los niños, pero ella sí, ella tiene la habilidad para hacerlo. Y ella, el enfoque grande con ella es enseñarle. Nosotros le damos una porción bíblica toda la semana para que ellos se la memoricen y la separen públicamente y la digan. Bendito Dios. Eso uno dice, bueno, se lo olvida. No se olvida, eso se queda en el corazón del niño. Eso es un trabajo que poco a poco vamos logrando, pero el problema mayor que tenemos son los padres. ¿Sí? Los padres, porque yo no sé si es el sistema del mundo hoy, cómo todas las cosas funcionan, pero los padres lo que están buscando es una manera de poder, ¿cómo dice?, entretener a los niños. Mira, hoy en día, un niño de 2 o 3 años tiene que darle un teléfono. Sí, señor, es verdad. ¿Sí? Porque te jueguen con el teléfono mejor que yo, porque yo no sé nada del teléfono. O Lo que yo sé del teléfono tablet. es mandar Sí, un text y una llamada por teléfono, más nada. Sí, yo tuve un caso en la iglesia donde había un niño como de 3, 4 años y andaba para arriba y para abajo con una tablet jugando. No, Y es los una padres maravilla. se lo dan para ellos librarse un poquito de salir del mandado. El cuida niño. Sí. El babysitter, correcto. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces por eso que se ha perdido esa conexión de la familia. Y psicológicamente, como usted sabe, el niño aprende el amor de su madre, primeramente el amor de su madre y la identidad de su papá. Definitivamente. Yo creo que ahí se ven los primeros 6 años de edad del niño. Él empieza a ver cómo la madre lo trata a él, cómo se siente él con su madre, si él recibe y aprende el amor, y también la identidad, él aprende de su papá. Porque y sea mujer o varón o hembra, los dos vienen de la misma forma. Es muy importante poder entender que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra familia. Y qué triste es, usted dijo, y comparto su punto de vista de que la iglesia tiene gran culpa de que hoy gran parte de la población cristiana sufra de depresión. Sí. Porque lamentablemente, sabiendo que que somos espíritu, alma y cuerpo, hemos descuidado tanto el querer y entender la necesidad de saber qué es el alma, cuáles son los apetitos del alma, como nuestro cuerpo lo conoce. El alma es el corazón. Exactamente. El corazón del espíritu es el alma. Exactamente. Yo siempre digo para las personas, digo, para que tú te unes, es la mente, es el cerebro del espíritu. Ahí está. Entonces siempre le digo a la gente, tanto la religión nos metió, yo creo que no lo quisieron hacer tal vez de mala gana, simplemente por la falta de conocimiento se tuvo que perecer, y parte de ese perecimiento era ver hablado en contra de algo por falta de conocimiento, y se dijo que el tema de la psicología era diabólico, cuando si nosotros nos hubiéramos puesto a estudiar la Biblia para entender que la Biblia nos quería enseñar sobre la psicología. O sea, la psicología es cómo funciona nuestra alma, cómo funciona nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y hemos descuidado eso, hemos querido súper espiritualizar las cosas y nos fuimos por las tangentes y perdimos. Exacto. Y hoy nos encontramos con una gran población de cristianos depresivos. Y son muy pocos. Gracias a Dios en estos últimos años una parte de la iglesia ha querido despertar y ha despertado, algunos están despertando sobre este tema de la depresión, de empezar a enfocarnos a ver
¿qué es el alma? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en nuestra mente? No estoy hablando del cerebro, sino la mente. Y ahí nos damos cuenta que están los pensamientos. Y una de las cosas Ajá. que yo siempre he corregido a mucha gente es que por muchos años se le dijo a la gente que la depresión era un demonio. Entonces, ¿cómo es que tú me vas a decir a mí que donde está Cristo hay un demonio? Yo no entiendo eso hasta el día de hoy, porque de una fuente no salen dos aguas. O sea, hay que saber, cuando una persona viene a ti que te dice estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, son problemas del diario. ¿Okay? Pasa que antes, pastora, si usted venía a un pastor y le decía que se sentía amargada, triste, lo que primero empezaban era a reprender a los demonios. Ayuno y oración. Y se solucionaba con la Con ayuda eso y se oración. resolvía todo. Ahora, para los hermanos y amigos que nos están escuchando, no nos estamos mofando del ayuno y la oración. No, eso yo creo que es muy bueno. El ayuno y la oración es un arma esencial. Exacto. El problema que antes... Se usaba mal, Se se usaba usaba mal. mal, pastor. Yo vengo de la vieja guardia y yo recuerdo que yo lo viví. Una persona venía con una depresión y ya vamos a imponerle mano, a ungirlo, a reprenderle, a echar fuera a todos esos demonios. Después que según yo fui creciendo en el Evangelio y educándome, ¿ok? Mejor, me pude dar de cuenta, my God, esos no son demonios. Y lo hablamos la semana pasada. Cuando te viene, mira, muchos frutos de la carne nos llevan a eso. Sí. Porque los mismos frutos de la carne, la ira, las emociones negativas, la angustia, el rencor, la envidia, Que son el celo, sentimientos. son sentimientos, nos lleva a la depresión. Entonces, ¿cuántas personas lidiamos día a día con ellos que están pasando por depresión y no nos damos de cuenta? Y la depresión no respeta ni al rico ni al pobre. Exacto. Aquí tenemos una mujer como esta Kate Spear, una mujer una Diseñadora. Ajá, mi español está muy rico. Está bien, yo estoy igual. De las mejores que ha habido en América, una mujer billonaria, ¿ok? ¿Qué hizo? Esa mujer se mató. Cometió suicidio contra ella misma y todavía hasta el día de hoy preguntan por qué lo hizo. Tenía esposo, tenía su hija, tenía un negocio súper, estaba por todos lados conocida, pero dentro de esa mujer había algo escondido, como dijo el pastor, que nunca nadie vio esa oscuridad de ella. Y aunque tenía un éxito tremendo, como Elías lo tuvo, pero había una oscuridad. Y cuando esa oscuridad está en nuestra vida, ausencia de Dios en nuestras vidas, Seguro. muchas veces esto viene a suceder. Es que también se desconoce que la depresión produce un efecto bioquímico en el cuerpo. También. Que la persona se va enfermando, Ujú. se enferma el cuerpo. Por eso la gente que solo espiritualiza, y no estoy diciendo que no hay que mirar el lado espiritual, porque todo tiene un lado espiritual, tiene un lado semántico y un lado material. Somos espiritual, mi cuerpo. Exacto. Entonces, tenemos que mirar a la depresión, le vamos a mirar el lado espiritual también, a ver qué hay detrás de esto. Pero no podemos dejar mirar que hay un lado semántico, que es el área del alma, y hay algo físico, que hay algo físico. Por eso a mí me gusta la historia de Elías cuando Dios lo despierta dos veces, Dios lo despierta con una comidita. Sí. O sea, Dios atiende su cuerpo. Correcto. Porque el hombre no quería ni comer, estaba súper depresivo. Es que yo creo que Dios primero le está mostrando la seguridad que Él da en lo material, como humano. Dios es un Dios balanceado. ¿Segura? Nosotros perdimos el balance en el Edén. Amén. Nosotros no tenemos balance. Lo que Dios nos hizo, cuando nos hizo a imagen y semejanza, nos hizo balanceado con todo lo que le llama el carácter de Dios, y tenemos todo para perder eso. Entonces se despegó el miedo, se despegó la culpa, la vergüenza. Entonces ya todas estas cosas se activaron y se ahogó la parte original que fuimos creados. Por eso es que estamos pasando por esta situación. Y muchas de las veces nosotros mismos decimos acerca de que un cristiano, y es verdad, quiero que sepa verdad, que un cristiano no puede ser poseído o poseído por un demonio, y es verdad. Cuando tú naces de nuevo, no puede haber otro espíritu dentro de ti que te posea. Pero, si está el Espíritu Santo, no. Pero si el demonio puede poseer tus recuerdos, muy y si interesante posee eso. tus recuerdos, posee tu dolor,
posee tu drama o tu trauma, posee todas esas cosas, ya te posee, aunque no esté adentro. Porque te Y habla. esa es la parte de la psicología que la iglesia falla. Te habla. ¿Sí? Porque te puede decir cosas que ya tú conoces que son tuyas, que tú pasaste y por ahí entra. Aunque no está adentro, pero de afuera te puede hacer mucho daño. De afuera Pero si controla. tú reconoces que son dardos, ¿sí? No te prende. Pidiéndole a Dios que te dé espíritu, como hizo Pablo. Pablo dijo, le pido a Dios por ustedes, le ruego que le dé espíritu de revelación y sabiduría. Porque si tenemos espíritu de revelación y Te das sabiduría, cuenta. fácil podemos identificar que son dardos. No lo vas a conocer enseguida. Esto es una práctica. Sí, claro. Y en el momento que tú recibes esos pensamientos, tú dices, esto no es de Dios. Entonces tú tienes la autoridad para hacer, no los recibo, y quizás él persista un poco, pero con el tiempo él viene con otra cosa. ¿Sí? Pero el hombre, el Por Dios, eso la Biblia Dios dice creó la resistir, iglesia ¿no? para entrenar al pueblo de Dios. No creó la iglesia para hacer un lugar diferente de cosas que nosotros no entendemos, no. Hizo algo práctico para poder vivir. Y esa es la combinación de lo que le llaman la psicología y todo, porque cuando llega un problema de depresión, tú puedes darte cuenta que estás cayendo en ese problema de depresión. Si alimentas esa depresión, si alimentas, a no ser que sea algo físico. Yo siempre le digo, cuando viene un paciente y me dice que tengo problemas de depresión, lo primero que le pregunto es, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un físico completo? Y si me dice, no, nunca, le digo, hazte un físico completo y después hablamos. Puede ser un desbalance químico también. Porque puede ser un desbalance genético. Claro. La persona está sufriendo una depresión por un problema genético, por un problema de adentro. Puede tener algo que no sabe que tiene. Entonces vemos eso y después que ya eso dice, no, todo está bien, entonces vamos a entrar al área espiritual. Venga. Y ahí donde la psicología secular para, porque la psicología secular lo que busca es un remedio para que tú te sientas bien. Y te da No mucho una salida. medicamento. Y mucho medicamento. Sí, no una salida, no una salida, ¿me entiendes? Exacto, El problema es que decirte, tú estás actuando de esta manera porque ese es como tú naciste, así tú eres, ¿comprendes? Para hacerte sentirte bien. Entonces las semanas que venga otra vez y traiga dinero ¿sí? para que tú consultas. Seguro. Claro, ¿Sí? claro, claro. Entonces eso es lo que vemos, pero la diferencia del consejero cristiano o psicólogo cristiano es que nosotros vamos a buscar, como tú dijiste originalmente, estamos buscando la raíz, porque todo tiene una raíz. Todo. Yes. Si tú tienes una conducta es porque tú fuiste entrenado en esa conducta y estás actuando en esa conducta y como fue repetida se convirtió en una costumbre. Tremendo, tremendo. Esa explicación que usted nos dio al principio, espectacular. Me gusta lo que dijo también. Si uno tiene a Jesús en nuestras vidas, en su vida, tiene el Espíritu Santo, imposible ser poseído. Pero el diablo sí va a tratar de venir Y poseer tus recuerdos. poseer tus recuerdos. Y ahí es donde tenemos que entender que la Biblia dice, resiste al diablo Y de nosotros. y éste huirá de vosotros. Exacto. Y uno tiene que resistir, aguantar, luchar. Y lo miramos a Dios obrando para todos aquellos. Ya pronto voy a estar leyendo todos los mensajes porque nos están llegando muchos mensajes. Qué bueno. Abraham, cuando pasó una depresión, pensando en su cuerpo, en su vejez, en la matriz mortecina ya de su esposa por naturaleza, se empezó a deprimir y me encantó el trato de Dios que lo saca fuera de su tienda y se venía, acostarte acá, Abraham, acostarte aquí, mira para el cielo. Y el trato de Dios. Y miramos así a diferentes personas que Dios le hizo un trato especial y hoy Dios quiere hacer ese trato contigo. Amén. Amén. Te pedimos un favor enorme. Número 1, no te juzgues ni te condenes por estar con depresión. Amén. Tenés que reconocerla, aceptarla en el sentido de que el aceptarlo no te hace a ti menos espiritual, al contrario, te hace valiente porque Amén. tenés que reconocer lo que tenés. Y una vez que vos lo reconoces vas a poder atender. Escuchamos recién al pastor Fran decir,
cuando viene un paciente a mí, digo, ¿te has hecho un físico? Para descartar el área si hay algo físico. Y dependiendo del resultado, vamos a atender la parte espiritual y la parte almática de la persona. Somos trino. Exactamente. Y tú tienes que descubrir por dónde empezó esa depresión, esa angustia que vino. Obviamente, si empezó en lo físico, va a trabajar en tu cerebro va a soltar químicos. Vienen las emociones trabajan en tu cerebro que luego también bajan químicos al cuerpo y lo enferman. Y lo químico puede ser adictivo. Totalmente. Tú te puedes ser adicto a lo que produce esa reacción. Por eso es que hay casos específicos que yo he tenido de personas que han sido abusadas a la fuerza, ¿no? No sé cómo se dice en español, rape. Okay. Y han pasado por ese caso y después han pasado tiempo y después se han casado. Yo tuve un caso que la persona era, el hombre, la mujer era casada, había pasado por esa situación y en medio de la noche ella despertaba buscando la misma reacción, la misma ataque de su esposo sobre ella, que le traía los recuerdos de esa mala experiencia, porque esa mala experiencia se convirtió en una adicción a la adrenalina que produce eso. Somos complicados. No solamente somos espirituales, somos complicados. Increíblemente. La depresión se transforma en muchos casos adictiva. Hay gente que se hace adicta a la depresión y se acostumbra, porque como es un químico que va a desparramarse por el cuerpo, que empieza en la mente, que es la parte almática, va a bajar esa información al cerebro, el cerebro va a soltar químicos en el cuerpo y el cuerpo se acostumbra. Es increíble. Igual que cualquier tipo de adicción, por ejemplo, el alcohol, la droga, cualquier cosa. Tú empiezas y te da una reacción, pero si tú sigues repitiendo eso, ya se convierte en algo que tú tienes que vivir con eso. Y te va gustando. Y te va gustando porque más. Se siente bien. Right. Claro. Exacto. Entonces vemos que somos complicados como seres humanos. No hay una sola manera de poder decir que nosotros somos solamente seres espirituales, aunque lo somos. Pero hay una naturaleza pecaminosa que no la podrás jamás la podrás domar, la podrás controlar, pero no la podrás tomar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es escondemos las cosas que nosotros sabemos que están mal. Ese tipo de situación que tuve, que te acabo de testificar, ese tipo de testificación, después esa persona se sentía culpable porque era creyente. Y tú dices, ¿cómo un creyente puede pensar una cosa así? Tremendo. Porque hay una cosa que es cuando tú estás dominado por la adicción, ¿ok? Entonces lo único que te queda es esconder esa área negativa de tu vida. ¿Y qué le aconseja a usted a una persona que esté pasando? Hoy en la mañana recordaba algo que solemos hablar con la pastora Lidia, de cuántas personas, aún sirviendo a Dios, sufren de grandes problemas adictos al pecado X, pero están aún en un púlpito, pero son esclavos de un pecado que lo esconden hasta que Dios lo saca a luz, y lamentablemente estas personas sufren de un estado de vergüenza porque han sido expuestos por sus propios actos que no pudieron seguir escondiendo. ¿Qué le aconseja a usted a una persona que está luchando, que está peleando, que está esclavo de un pecado porque es una adicción? Si bien no está poseído por demonio, pero el demonio lo está controlando. Seguro, porque conoce sus recuerdos. Exactamente. ¿Qué le aconseja a usted a una persona que en este caso pasa por una depresión porque no puede controlar ese estado adictivo que tiene en su vida porque se acostumbró
a vivir de esa manera y pelea contra eso porque sabe que a Dios no le agrada. Entonces trata de esconderlo y vive en una depresión atroz. ¿Qué le aconseja a usted a esa persona? Primero, Dios me ha dado el privilegio de escribir, publicar 4 libros. Son 4 libros porque tengo uno que voy por salir ahora, que se llama Adictos en Negación. Adictos en negación. Sí, las verdades detrás del púlpito. Tremendo. La primera parte del libro tiene que ver descubriendo esas verdades. La segunda parte del libro trae solución a cómo podemos lidiar con esa situación y cómo una persona puede salirse. Cualquier tipo de adicción, si tú completamente no la alimentas por 100 días, te da dominio sobre esa adicción. ¿Sí? 100 días es la llave. No trabaja para todo el mundo, pero 100 días es la llave. Eso es lo importante de entender ahora cómo tú, como la pregunta que me hiciste, cómo una persona que está en el púlpito o tiene una posición importante en la iglesia y tiene problemas de pornografía, tiene problemas de muchas de estas cosas que están pasando, que lo lleva a una depresión, porque muchas de estas cosas son depresión, porque tú te sientes que tú no vales el privilegio de hacerlo. Bueno, esa persona tiene 2 opciones. Puede aceptarse de que Dios lo va a usar de todas maneras porque Dios lo llamó. ¿Okay? Y la otra opción es: yo necesito un cambio. Que sería la correcta, ¿no? Que sería la correcta. La primera la vimos a algunos predicadores norteamericanos que pasó años atrás, donde dijo: yo pensaba que porque Dios me usaba con millones de personas, Él me aceptaba y me toleraba mi pecado, y el cual no pasó, porque todo eso se reveló y se formó tremendo escándalo. Así es. Con el tiempo Dios te va a lidiar contigo. La mejor manera es que tú empiezas a lidiar contigo mismo. ¿Okay? Entonces cuando tú aceptas esa situación y tú aceptas y tú ves lo que está pasando que no es correcto y estás luchando contra algo que es un monstruo mucho más grande que tú, yo sé que no va a ser fácil la transformación, pero ahí donde entra la parte de que tú tienes que consagrarte más con Dios. Ahí donde tu tiempo con Dios de oración es importante. Tu tiempo de estudiar la Biblia es importante. ¿Por qué? Porque estás alimentando una área de tu vida que necesita fortalecerse para poder combatir con esa área que está pasando. Entonces tenemos esos problemas que están pasando porque ese problema no es nuevo. Ese problema lo tiene mucha gente. Y mucha gente que hemos conocido, que hemos sido decepcionados porque después de ser tan talentoso y tan bueno en todo lo que hace, hemos descubierto que el lado oscuro es intolerable. Tremendo. Ellos mismos se han destruido. Y la tristeza, perdona que te interrumpa, la tristeza de esto es que hay personas, sí, sale a la luz, pero hay personas que aunque salga a la luz, siguen negando y siguen negando. Y tú los puedes sentar en una silla de, ¿cómo se dice? Un lie detector, y siguen y lo pasan porque ya aquí dentro se han automedicado, digo yo, que ellos mismos creen que eso nunca pasó, que es inventado. Y ya. Mira, cuando un pecado se convierte en práctica, que tú lo practicas mucho, pierde el sentido de culpa. Lo pierde. Le da por igual. Yo tuve un caso muy cercano de un hermano que es líder de una iglesia, o era, no sé, no lo volví a ver. En el que estamos en el instituto, lo conocí ahí, un hermano precioso, bondadoso, dadivoso, de todo. Pero él tenía que hacerse diálisis, ¿no? Y un día lo llamaron cuando estábamos en el instituto, yo recibí una llamada que ya estaban los riñones y tuvo que salir en carrera porque usted sabe, eso no se puede parar. Sí. Cuando regresó a los días, fui a visitarlo y estaba en recuperación en su casa y estábamos orando por él y hablando, y comenzó a decirme: hermano, es que tengo un problema. Y le digo: sí, varón, dígame. Y yo vi que tenía trabas para dialogar el problema. Y le dije: ¿tiene que ver algo con sexo o algo así? Y me dice: sí, por ahí va el asunto. Bueno, para no hacerlo largo, es que tenía problemas, era adicto a la pornografía. Y me dice: de cuando en cuando, varón, yo tengo que ir y buscar una prostituta porque
Es algo que yo ya no puedo dominar. Yo no lo juzgué, me sentí feo, ¿verdad? Porque Sí, es mal. un hermano en Cristo, no se Sí, siente mal, mal por él, sí. pero no lo juzgué en ningún momento porque consideré que es un humano igual que yo y tenemos áreas en que todos fallamos. Y entonces lo único que le dije, ve, varón, llegue al Señor de todo corazón, exprese todo lo que tiene dentro de su corazón, déselo a Dios y perdónese a usted mismo primeramente, para que usted pueda recibir el perdón de Dios. Y haga un esfuerzo, ahora sí, en el nombre del Señor, para salir de todo eso. Y el varón lloraba y lloraba. Y así hemos recibido casos en mi iglesia, diferentes iglesias de líderes con problemas bien serios. Serios. Puede decirse que es un área no rendida, no entregada al Señor, porque como usted dijo al principio, como la tendencia es esconder, entonces no está rindiendo esa área de Pero Dios. para defensa de esos pobres, porque de verdad yo le tengo una pasión por eso que cuando hablan conmigo y viene me dice, y le dice, me puede decir lo que sea porque yo lo oigo todo. Nada de lo que tú me digas me va a sorprender. ¿Okay? So, para defensa de ellos no pueden evitarlo. No lo pueden. Por mucho que ellos traten, no tienen, como tú dices, no tienen la pasión para dedicarse a la Biblia, que no ha entregado al Señor. Todas esas cosas suenan muy bueno en lo teoría, pero en lo práctico, ¿cuántas veces yo he visto a aquellos que han perdido su hogar, han perdido su familia, han perdido todo, se tiran de rodillas delante de Dios y por una razón o la otra vuelven otra vez al Y eso es lo mismo. No todos tenemos la misma tendencia de ser adictos, unos más que otros. Hay personas que un trago lo hace ser un alcohólico, otras personas han bebido, se han emborrachado una vida completa y nunca han tenido problemas de alcoholismo, porque también tiene que ver con algo biológico de la persona. Pero la realidad es que esto es un monstruo que tiene que irse derrumbando poco a poco. Pero déjame decirte cuál es el enemigo mayor que te mantiene que tú no vuelves, que tú regresas a lo mismo, y es la culpa. La culpa. Por eso que lo más importante de una persona que tiene problemas de este tipo, lo más importante de todo, es perdonarse, como dijo él, perdonarse a sí mismo, pero entender que Dios te va a amar. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea tu confusión, no importa cuál sea la práctica. Para decirte honestamente, la American Association of Christian Counseling, que yo soy mediador profesional, yo me gradué de ellos y ellos hicieron un survey, una encuesta, donde dice que entrevistaron pastores de todas partes de los Estados Unidos y notaron que un 65% de los pastores en los Estados Unidos están adictos a la pornografía. Santo Dios. Wow. Si así está la cabeza, ¿Cómo están los pies? ¿cómo estará el resto del pueblo? So, esto es una urgencia. El pueblo necesita ayuda, necesita compasión, necesita misericordia. ¿Okay? Porque en sí nadie tiene la fuerza de cambiar, solamente Dios puede cambiar todo. Y otra cosa, pastor, usted tocó algo. Mire que el hombre, porque es como una cadena. El hombre empezó en la pornografía se iba a las prostitutas. De la prostituta llega que ya la prostituta no le da satisfacción y empiezan a violar mujeres. Y de violar mujeres, por ahí sigue violando niños. Y cuando usted viene a ver, esto se vuelve una cadena tan diabólica, ¿okay? Que muchas personas terminan tomándose sus vidas. Sí. Porque la vergüenza y la culpabilidad Y depresión. y la depresión no los deja vivir. Entonces, son cosas que yo creo que nosotros como pastores, Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Si nosotros vemos, porque esto tiene señales, Sí. esto tiene señales, ¿ok? Si tú ves una señal en una persona, porque cuántos predators están en las iglesias y están trabajando con niños, cuántos pastores predators, que yo no sé cómo se dice la palabra en español, Depredadores. están pastoreando, que han sido arrestados 20 años, 25 años, la gente olvidó, pero los niños que son víctimas no han olvidado. ¿Cuántas niñas han sido violadas en las iglesias por pastores?
por diácono, por persona, ¿ok? Tampoco se habla. Entonces, estamos viendo una conducta que te lleva a otra conducta. Pero entonces, las víctimas, ¿qué se está haciendo con las víctimas? Y esas víctimas, ahí es donde llega que, te voy a decir, casi el 90% de las víctimas en las iglesias de depresión viene de predators que hicieron atrás, y entonces eso lo estamos viendo. Pero que enseguida volvemos a lo mismo, ¿no? Que no quiero decir, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, pero esas víctimas tienen señales. Nosotros como siervos de Dios debemos de ser honestos y sinceros con nosotros mismos, y cuando vemos personas así, tú sabes qué, atenta, alerta, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no se está atendiendo, porque yo lo veo que no se está atendiendo, pastor. Usted lo que está diciendo, se presentó dos casos de acá. Número uno, hemos hablado de la depresión, empezamos con la depresión, llegamos al punto... No, pero la pornografía y todo esto crea claro, depresión. Claro. Va de la mano todo. Mire, empezamos con la depresión, llegamos a la depresión en los hombres porque tienen un problema de pecado. Sí. Ahora estamos con la depresión en la víctima por culpa de aquellos que están esclavos de sus pecados. Usted dio un punto que me llevó a pensar. Número uno, nadie puede cambiar, solo Dios lo puede cambiar. Exacto. Estamos viendo que así como no se nos preparó para enfrentar la depresión, tampoco se nos preparó en misericordia para entender y aceptar que hay hombres y mujeres esclavos de sus pecados, aun cuando están sirviendo a Dios. Sí, Señor. Sería buenísimo que en lo que superan la depresión reconocen su problema y lo mejoran, pues que abandonen el sacerdocio. Seguro. Ese es el primer paso. Porque yo quiero dejarle claro a la gente que nos está escuchando, nosotros no estamos diciendo bajo ningún punto de vista que apoyamos al hombre o mujer, pastor o sacerdote, que sigan el sacerdocio pastorado mientras sufre un problema de identidad X. Más bien le suplicamos que abandone el sacerdocio, porque aun cuando Dios lo haya llamado y Dios lo vaya a seguir usando por misericordia, que por favor entienda lo que el Padre nuestro dice, que Señor, no me metas en tentación, mas líbrame del mal, porque tuyo es el reino. Tenemos que darnos cuenta que mientras ustedes solucionan sus problemas de identidad y de pecado, el que va a sufrir es el reino de Dios. Amen. Y mientras ustedes solucionan sus problemas de pecado que los lleva a una depresión, por favor, en el nombre del Señor, haga un paso a un costado, solucione su problema y no vamos a quemar a ningún hombre de Dios que está haciendo lo posible de tener un testimonio intachable. Ahora tenemos mucha gente deprimida, en depresión, porque de una forma u otra han sido afectados. Quiero llevarte un punto que es bien interesante, porque yo creo que va a balancear un poquito la conversación que hemos tenido. Y es un punto de una ocasión. Yo tuve un caso de una niña, una muchacha jovencita de 16 años, 15, 16 años, que estaba cuidando a un niño de 9 años. Y esta es hembra a varón. La madre descubre que la niña, la muchacha jovencita, estaba tocando inapropiadamente al niño. Cuando descubre, vinieron para ver si se podía considerar las cosas. Quiero que sepa que esto es un crimen. Sí, claro. Y el que lo oiga tiene que reportarlo. ¿Okay? Pero cuando vino, una de las cosas que yo hablé con ella y me dijo, que me dejó impresionado, me dijo, yo lo hice porque cuando yo tenía 9 años, yo fui también abusada. Quiero que sepan que la mayoría, en mi caso, yo he tenido sobre 300 diferentes casos de pacientes de consejería. Los casos de
la homosexualidad, que pasa mucho en el ministerio también, tanto de líderes y todo, que crea cierta depresión. Okay. El caso de la homosexualidad, en mi caso, más de un 80% de los casos tienen que ver con alguien de la familia. Amigos, escuchen, alguien de la familia, okay, que fue el que entró ahí y por cosas, especialmente nosotros los latinos nos mantenemos en silencio, que han abusado de niños, de la familia. Tenemos que darnos cuenta. Entonces, esos son los que se convierten en homosexuales en la mayoría de los casos. Ha sido mi experiencia. No sé las otras experiencias que pueden tener otras personas. No creo que Dios hace homosexuales y hace hembra y varón, sino hace hombre y hace mujer. Que esa es mi creencia, mi opinión. ¿Okay? Pero en realidad estas cosas hacen tanto daño. Ahora, ¿tú crees que esa muchacha no estaba completamente deprimida, que vino afligida porque no sabía por qué estaba haciendo eso? Y era porque lo que nosotros tenemos una tendencia que no podemos explicar los psicólogos, ¿okay? Que lo que nosotros nos hacen, tenemos tendencia de hacérselo a otro. ¿Somos complicados o qué? Y el otro problema que yo he visto también muy serio, hablando de niños que están siendo abusados, que tal vez la madre no cree en lo que el niño le está diciendo. Sí. Y debe de creer, por lo menos debe de investigar. Claro. Abrir un poquito el ojo y mirar. Y mirar y empezar a ver las situaciones para ver si está pasando. No, mucha gente se hace de la vista gorda. Porque nadie le gusta tener que tener un familiar de uno y tener que meterlo en la cárcel y destruirle la vida completa, aunque ya se la destruyó él. Yo recuerdo en Los Ángeles, en uno de mis viajes, dentro del primer año que cuando vine aquí a la Florida, viajaba un fin de semana al mes a Los Ángeles y atendí un caso. Y los papás me trajeron la niña porque la niña estaba teniendo unos comportamientos diferentes, extraños. Y pusimos a dibujar a la niña, pusimos a dibujar con unos 5 colores especiales. Y en el dibujo se dejó ver que había alguien en la casa afectando a la niña. Le digo, ¿hay alguien en la casa? Que los niños pasan depresión. Tú te puedes jugar de sí. Y pasa mira, mucha depresión. Esa niña Y ansiedad. chiquitica, tal vez unos 7 años en ese entonces, pasaba una depresión impresionante. Lo expresaban de una manera ella diferente que le llamó la atención a su papá, y a través de unos dibujos que le hicimos hacer se descubre que había alguien en la casa tocando a la niña, y definitivamente así fue. ¿Cuál es mi consejo como consejero? No confíe en nadie con sus hijos, en nadie, ni en la sombra, ni en nadie, porque yo he oído casos, o he tenido casos de abuelos, de padres, un sinnúmero de cosas que yo he oído, que he pasado, que me ha dejado espantado. Increíblemente. ¿Y tú sabes qué es eso? Eso es el veneno de la serpiente del Edén. Y eso es lo que hemos heredado. Pero que podemos hacer algo seguro. Por eso es que yo constantemente insisto en que la persona tiene que entregarse. Amén. Tiene que haber una entrega total, tiene que haber una completa renuncia. Renovación. Entonces hay lo que le llama una conversión, porque hoy en día, y yo no sé si ha sido, tú lo has visto en tu caso, pero hoy en día la gente no es tan convertida. Tristemente. ¿Sí? Están No convencidas. están convertidas, están muy convencidas, se han hecho muy religiosos, les gusta la parte social de la iglesia, el cual es buenísimo. Pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que tú cambies. Así es, así es. Y eso no queremos ya ofender a nadie, no queremos decirlo. Tú puedes predicar que tú cambies sin necesidad de ofender a nadie. Definitivamente, claro. Ese es el problema que estamos pasando. Entonces vemos gente que constantemente sufren con depresión, tomando pastillas para la depresión, un sinnúmero de cosas, y después se paran en un púlpito a predicar. ¿Sí? Es Y verdad. estos casos pasan muy a menudo. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto es la vida real. Por eso es que necesitamos compasión, necesitamos misericordia. Siempre, por mucho tiempo, esa porción bíblica me molestó un poquito. Cuando dice,
acerca del pecado. Dice, donde abunda el pecado, Otra la gracia. sobreabunde la gracia. Y dice, pero ¿cómo es eso? Claro, claro. That's it. ¿Verdad? Grace, No fue pensar, grace. ¿cómo es? Grace, Pero grace. el problema es que no sabemos comprender lo que es la gracia. Entonces predicamos de que somos extremistas, que permitimos el pecado, que esto y lo otro, pero no es así. Que la No es gracia. así. Tremendo. Un gran predicador dijo esto antes. ¿Qué es la perfecta doctrina? La perfecta doctrina no es la arminiana ni la calvinista. La perfecta doctrina es lo que llama ecléptico. Lo mejor de cada una puesta en un solo paquete. Esa es la perfecta doctrina. Excelente. ¿Sí? Porque no todas estas experiencias que han tenido esta gente no son perfectas. Siempre han llevado a la gente a un extremo. Y ese es el peligro. Pero la realidad es que Dios dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así es, así es. Tenemos Patricia Hernández desde Costa Rica, dice buenos días, bendiciones, saludos pastores, mi primo Luis, que el Señor lo use con esta ministración para edificarnos. Acá en Costa Rica, parte del pueblo de Dios, le decimos virus porque el único que tiene corona es Cristo. Así que me gustó eso. Rebeca Cordero Hernández dice buenos días, bendiciones y saludos desde Costa Rica. Jacqueline Kovacs dice Génesis capítulo 4 verso 6, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y ¿por qué ha decaído tu semblante? Significa que era una emoción del humano desde el principio, el tema de la depresión. Mari Peña dice que no nos juzgue a los padres como a Elí con sus hijos, porque él era un sacerdote, pero con los hijos era muy condescendiente, y los hijos fueron irrespetuosos a Dios y malvados, corruptos. Lo que ella nos compartió. Mari Peña dice, enseñando a los niños como a Samuel, que sabía lo que era adorar a Dios desde niño. Patricia Hernández nos dice nuevamente, no podemos evitar las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido. Eso es muy correcto. Verdad. Jacqueline Kovacs dice nuevamente, por eso mismo la gente de Dios busca a doctores que no son cristianos, tal vez para no ser juzgado o tal vez para un buen punto, ser ayudado, ¿no? Yo creo que buscan eso para no ser condenado, pero los psicólogos que no son cristianos no te van a resolver el problema. Lo que va a buscar una manera de que tú te sientas bien. Aunque sigas mal. Aunque sigas mal. Ellos no están concentrados en la raíz, ellos tratan de que tú aprendas a lidiar con la situación que tú tienes y aceptarte como tú eres. Tremendo. ¿Okay? Pero nunca te va a llevar al lado del área espiritual que te va a ayudar a sobrepasar esa condición y volver a vivir vidas normales. Tremendo. Tremendo. Jacqueline nuevamente nos dice, también Robbie Williams cometió suicidio y nadie conoce lo que pasaba dentro de él, un tremendo artista, ¿no? Sí. Mari Peña dice, esta pandemia ha recluido a personas en sus casas y lo más triste, personas de tercera edad están deprimidos porque están solos sin poder salir ni hablar con nadie. Pido oración por una amiga que está pasando por una depresión y es una anciana que está pasando por no hay edad para... No, y lamentablemente esta reclusión forzada mucha gente lo ha tenido así. Freddy María Nuri nos dice desde New Jersey, el profeta Jeremías después de subir al monte de la alabanza cae en las profundidades de la desesperación, que lo lleva a maldecir el día en que nació. Después dice desear la muerte, el enemigo le estaba lanzando dardos a la mente de él. Y no solo él, Job decidió la muerte. Mejor que yo no hubiera nacido. Pero lo lindo de Job es que se dio cuenta al final y dijo, se arrepintió en ceniza, dice. Y le dijo claramente, antes de oídas lo conocía, pero ahora mis ojos te ven.
Bendito Dios, bendito Dios. Una transformación, ¿ves? Eso es lo que tenemos que buscar, una transformación. Una transformación. Freddy Marianuri nos dice, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Exacto, exacto. ¿Cómo pudiéramos explicar rápidamente llevar cautivo esos pensamientos a toda obediencia a Dios? Es una porción bíblica que está en 2 de Corintios, creo que está, Ujú. capítulo 10, por ahí, que dice, hay una parte que uno tiene que mirar la traducción original del griego, Correcto. porque hay palabras que ellos han torcido, como dice, Sí, señor. pues dice a Cristo, Así es. pero no es a Cristo. Amén, no es la idea original, dice, es que uno tiene que llevárselo a Cristo, pero no es Cristo, es de Cristo. A la repetición o a la... como se quiero buscar la palabra correcta, estoy ligado en Ujú. pero a la autoridad o al pensamiento, todo pensamiento cautivo En Cristo. a Cristo. Yo creo que yo le escribí aquí, pero voy a leer. Adelante, adelante, por favor. En lo que usted busca ahí tenemos a Ana Díaz. Ana Díaz dice, buenos días, mis bendiciones, amén. Y la pastora Isabel Moisoné dice, hermosa entrevista, Dios los bendiga a todos. Gracias, pastora Moisoné, que el Señor te bendiga grandemente. La salmista Wendy González dice, bendiciones, amado pastor, wow, excelente tema transformador. Todos necesitamos liberaciones del alma, ojo, mente y cuerpo. La comunidad de este lado oscuro dentro del pecado, dice, disculpen aquí, del pecado es tenaz y se arraiga de tal manera que no sale sino con aceptación, búsqueda de ayuda, ayuno y oración de los santos. Gracias Radio Cairo por la liberación, es pan de los hijos. Ok, no lo encontré porque parece que no lo escribí Okay, en la mente. En la mente. Pero está por ahí en 2 de Corintios, creo que el capítulo 10, donde Ella lo se lo dice va a poner claro. ahí porque ya en eso es bien. Sí. Ya mismo se lo pone. Sí, porque dice algunas palabras, pero dice, tiene que ver conocimiento de Dios, pero no es conocimiento de Dios, es el conocimiento con Dios. ¿Sí? Las armas que nosotros tenemos no son carnales, que es la parte que habla, sino poderosas, dice no en Dios, sino con Dios. Con Dios. Me Que gusta una- la palabra con Dios. Sí, entonces todo pensamiento cautivo dice a Cristo, pero no es a Cristo, es de Cristo. Eso es el pensamiento de Él, no nuestro. Nosotros no podemos poner nada cautivo, pero solo Cristo, el pensamiento de Él, podemos llevarlo cautivo. Que sería la máxima autoridad de Cristo, la cual es Exacto. la palabra de Dios. Tremendo. Cuando tú coges la palabra de Dios y Amén. te la inyectas, Sí. Tremendo. Yo quisiera tener en la mente de recordarme Sí, todas esas es cosas. lo que te va a sacar. O sea, volvemos otra vez cuando dicen Romanos, renovando nuestro entendimiento, nuestra mente. Una mente que está renovada, lo que es la palabra de Dios, tiene identidad en Cristo y sabe Sí. quién es en Cristo y verdaderamente toma diariamente la armadura en que en meterte en la oración, en la intimidad con tu Padre y también a coger esa Biblia y a memorizarla. Porque cuando tú vienes a ver, cuando vienen esos datos que hemos hablado, para todo la Biblia tiene una receta. Claro que sí. Lo que tienes que encontrarlo. Exacto. Y el hecho de memorizar no es tanto por decir, uy, me la sé de memoria, sino para que sabiéndote la de memoria sepas recurrir ¿Cómo, a no? ella ¿Y cómo para lidiar poderla en usar. situaciones? Exactamente. Y buscar nuestras Exactamente. debilidades, porque si en mi vida la debilidad de la mentira, ¿qué yo hago? Yo me voy a la concordancia. Todo lo que tiene que ver con mentira. Y yo cojo diariamente y pongo eso en el espejo. Toda esa cita bíblica, es un ejemplo. Entonces eso lo leo. Mientras me lavo mis dientes, estoy leyendo. Y mi mente se va yendo renovando. Eso va con todo, la mentira, con el robo, con todos los frutos carnales. Porque salga de nosotros todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Llevándolo cautivo al pensamiento, o en Cristo, o con Cristo, o para Cristo, todo en Cristo. Amén. Amén. Pero dice, la arma de la parte del A no está en el griego, que está la parte es de. Bueno. Todo pensamiento no a Cristo, sino de Cristo. Eso es lo único que te Sí. puede Es limpiar lo único el que Yo puede tengo pensamiento que agarrar mi pensamiento y llevarlo. Y llevarlo a cautivo los pensamientos de Cristo. Exacto. Meterlo allí. ¿Y cuáles son los pensamientos de Cristo? Gracia,
la gracia. que abunda sobre todo pecado. Amén. Y esa Amén. gracia te limpia y te lava y te hace sentir que tú eres una nueva criatura en Cristo Amén. Jesús. Muy Eso es lo importante. Fray María Nori dice, Dios me permite compartirle en breve lo siguiente. Yo como Elías pasé un tiempo en la cueva de la soledad, de la depresión. Allí en ese lugar Dios me sustentaba con pan. Dios me mostró la salida, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la peña. Bendito Como el Dios. Salmo también. Bendito Dios. Lidia Ochoa nos dice, pastores, bendiciones, qué buena reflexión. Esto nos enseña a examinarnos de adentro hacia afuera. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo. Mari Peña nuevamente nos dice, excelente programa. Es muy importante que los padres tengan diálogos con sus hijos y advertirles el peligro. El pastor Carlos Guerras Minche dice, después que nos convertimos y nacemos de nuevo, es necesario e indispensable darles mantenimiento diario a nuestra relación con Dios. El que está firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Nuevamente nos dice, los felicito porque esos temas no todos se animan a tocar. Gracias, Pastor Carlos Guerra. Y nos recomienda 1 Corintios 10, 4 y 5. Y también dice, aquí reafirmando, es segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Creo que es un tema que solamente hemos dado el prólogo, nada más el principio. Lo invitamos desde ya. Dios quiera que la próxima semana pudiese volver, porque creo que es un tema muy importante, el de la depresión. Creo que aquí me gusta cuando es mesa grande, porque todos podemos acotar y se extiende esta mesa a todas las personas. Ceci Murcia nos dice desde Weston, Florida, bendiciones, abrazo para todos los pastores. Muchas gracias, Ceci. Qué importante es que las personas entiendan que la depresión tiene solución. Sí. Amén. Para que usted pueda despedirse diciéndole a las personas unas palabras con respecto a el tema que hemos tocado de la depresión, Pastor Frank Álvarez. Gracias por estar con nosotros, gracias por poner a disposición de los hermanos. Toda persona que esté necesitando una consejería, usted puede comunicarse con el Pastor Frank Álvarez al 561, podemos dar el número, ¿verdad? Sí. 561-228-1603, repito, 561-228-1603. Usted puede comunicarse con el Pastor Frank Álvarez para obtener una consejería si usted lo está necesitando y necesita ayuda para enfrentar el tema de la depresión. Primeramente, lo más importante de todo es que no todo el mundo tiene necesidad de una consejería de un psicólogo, ¿no? Muchos pastores están capacitados y Dios los ha capacitado para ayudar a mucha gente, pero si los casos son un poco serios, que ya no pueden encontrar la ayuda necesaria, entonces pues como opción profesional usted puede pues buscar un psicólogo cristiano. Le recomiendo un psicólogo cristiano. No me quiero recomendar yo, pero un psicólogo cristiano. Pero si quiere saber más de nosotros, también puede entrar en la página de la iglesia, porque esto es una rama de la iglesia. Esto es un lado de la iglesia y es el www.ccreconciliacion.org. Ahí va a encontrar toda la información que necesita en inglés y en español. Así que excelente. Yo soy bilingüe, yo puedo manejar los dos lados correctamente. Y para cumplir lo que me preguntaste, así que ¿qué puedo yo darle consejo a una persona que está pasando por estas situaciones tan difíciles? Una de las cosas que yo creo que debemos de hacer en esa situación es tratar de evitar de culparnos nosotros mismos por lo que estamos pasando. Porque esos son sentimientos que tú no tienes control sobre esos sentimientos en nada. Mi primer paso sería que te perdones. Porque yo no he conocido una persona en este mundo que ha nacido que no ha cometido errores. Y con esto me estoy refiriendo también a pastores que están quizás en medio de esta situación, estos problemas que están pasando, y que no saben qué hacer. Porque si el pastor no tiene nadie,
¿sí? El pastor no quiere a nadie. Si tengo tiempo, le doy un chistecito. Pero si el pastor no tiene a nadie con quien hablar, porque tiene miedo que si habla con alguien, después cuando se enojan contigo, van y se lo van a decir a todo el mundo. Eso me da la historia del chistecito, ¿no? Despierta Radio Bemba. Habían 3 pastores que se conocían, eran buenos amigos, pero grandes amigos. Y decían, bueno, nosotros no tenemos con nadie con quien hablar. Debemos de nosotros hacer una reunión y abrir nuestro corazón y buscar sanidad, porque sanidad está cuando usted habla de sus situaciones, no lo mantiene oscuro, sino que lo habla así, perfecto. El primero dice, mira, tengo un problema muy grande, el problema mío es el dinero. Dice, cada vez que veo que pasa la ofrenda, no puedo evitar, tengo que coger algo. El otro dice, bueno, mi problema son las mujeres, cada vez que veo una me vuelvo loco. ¿Sí? Y el otro dice, se quedó pensando así, dice, el problema mío es que no puedo guardar secretos. Era Radio Bemba. Problema del chisme, ¿no? ¿Cuál es mi consejo al que está pasando por la situación? Busca por la compasión de Dios. Porque Dios te ama sin condición. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. No necesariamente a algunos, pero al mundo, que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice también, continúa diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Y yo creo que en el momento que nosotros aceptamos el perdón de Dios, ya es un buen paso para salirte de tus problemas, de dificultades. Y segundo, piense que esos son dardos que el enemigo tira para mantenerte de que tú no te levantes del piso. No hay pecado que tú hayas cometido que no puede ser perdonado, ¿verdad? Naturalmente algunos me van a decir, pero el que peca contra el Espíritu Santo, todavía nadie me ha podido explicar esa. ¿Okay? Pero sí, está correcto, el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí ni allá, eso es lo que dice la Biblia. Pero en pecado en general, que tú tienes que ver, todos estos pecados tienen que ver son interpersonales. La mayoría de los pecados tienen que ver con cosas personales entre un humano y otro humano. No es una cosa del otro mundo. Solo lo que tenemos que mirar es que sí hay perdón para ti, sí hay una oportunidad para ti para que tú crezcas, sí hay una oportunidad para ti para que tú puedas vivir una vida normal. Que no va a ser fácil, no te lo puedo decir. Que Dios pueda hacer un milagro, perfecto, pero ¿qué va a pasar entre tu petición y tu oración y el tiempo que tú recibes el milagro? Busca ayuda. Ahí es donde viene la consejería. Busca ayuda. Busca gente que te aguante, que te apoyen, no que te condenen. Porque todos, dice, Jesús le dijo a la mujer adúltera, le dijo, ¿y dónde están aquellos que te acusan? Dice, no están, Señor. Dice, vete y no peques más. ¿Sí? Eso es lo más importante, es que uno tiene que darse cuenta que sí, que tenemos que cambiar. Quisiera terminar, si me da permiso, pastor. Yo he escrito, Dios me ha dado el privilegio de escribir 4 libros, publicarlo. Lo puede conseguir en cualquier parte de Latinoamérica, en cualquier parte, por Amazon, por el internet, por donde quiera. Y lo voy a leer los libros, los títulos, para que los tengan. El primero que escribí fue Mis ojos fijos en Él. Yo estaba en Costa Rica y promoví el libro en varias iglesias en Costa Rica y estuvimos en ese lugar muchos años atrás, cuando lo escribí. Y ese tiene que ver con fundamento. Porque muchas veces nos enseñan cosas que no son ni siquiera bíblicas y las hacemos y las tiramos para adelante y no sabemos lo que estamos hablando. Esto es un fundamento, porque yo sufrí mucho, porque yo me confundí tanto, porque uno me enseñaba una cosa, otro me enseñaba otra. Este fundamento, desde el principio hasta el fin. En este caso hablo del vino, que mucha gente dice, está bien que tome vino, que Jesús hizo vino. Bueno, yo pruebo de que Jesús no hizo vino que embriague. Hizo un vino que era delicioso, pero no era alcohólico, no era. Todo eso lo pruebo en el libro. El libro es interesante, se llama Mis ojos fijos en Él. El segundo, Yo soy más que vencedor,
que habla de lo que es la verdadera prosperidad, no la prosperidad que nos enseña muchas veces. El tercero es piel por piel. Hablo de milagros, prodigios, de gente que han sido transformados por el poder de Dios. Hablo de muchas cosas que luchamos contra ese. Y el último que escribí hace un par de años atrás se llama Nidos en el alma. Nidos en el alma. Como el enemigo pone nidos, fortalezas en tu mente para espiarte y para que no puedas oír la voz de Dios. Tremendo. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Pastor Frank. Gracias, Pastora Lidia, por acompañarnos en esta mañana. Y gracias, Pastor Luis, por acompañarnos en esta mañana. Tremendo. Gracias, Raúl, por ayudarnos en esta mañana. Y queremos cerrar dando una palabra de oración, bendiciendo tu vida en esta mañana, para que Dios te ayude y tú te dejes ayudar sobre todas las cosas para salir de la depresión. Amén. Cual sea el motivo que se haya manifestado para que tú estés en depresión, tú puedas salir de ella en el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por este tema que hemos puesto en la mesa de reflexión hoy sobre la depresión. Hay muchos amigos, amigas, hermanos, hermanas que están sufriendo los embates de la depresión. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra que hoy se ha podido soltar aquí en esta mañana pueda hacer mella en la vida de las personas y que aquellos que estén pasando por una depresión puedan tomar acción y puedan salir de la depresión victoriosos en el nombre de Jesús. Padre, extendemos nuestras manos y les bendecimos. Señor, que haya restauración en las almas, restauración en el espíritu y restauración en los cuerpos. En el nombre de Jesús, que las personas puedan recibir bendición en el área de sus pensamientos para que estos sean equilibrados. Oh Dios, para que sus emociones, sus sentimientos sean sanados y lo que vivan en la práctica lo lleven de victoria en victoria. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu gracia y tu amor nos alcanza y alcanza a nuestros hermanos y amigos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, te damos gracias, te esperamos, Dios mediante, mañana a continuar con este tu programa Tiempo de Reflexión. Recuerda, las 24 horas en el www.radiokairos2020.com, viviendo el tiempo y la visión de Dios. Como decimos siempre, un fuerte abrazo. Chao, chao. Radio Kairos 2020, la palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020, viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico, y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración. Un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información, 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.